Año tras año, la Feria Municipal del Libro nos sorprende. Y en esta oportunidad, el querido y reconocido filósofo y escritor, licenciado Darío Stanraiver, brindará una charla donde nos invitará a problematizar el sentido común de las cosas y a desarmar, desde la pregunta filosófica, las formas hegemónicas impuestas para descubrir las relaciones de poder ocultas y lograr emanciparnos hacia otras perspectivas posibles. Un placer poder compartir esta charla aquí en la Plaza San Juan Bautista y por las redes sociales del municipio. Destacamos también la presencia de la secretaria de Educación, Andrea Di Giovanni, y demás funcionarios municipales que nos acompañan, así como autoridades del ámbito educativo, de la literatura, la escritura y la cultura local. Estamos todos ansiosos, así que ya le damos la bienvenida nuevamente a nuestra ciudad y a la 14ª Feria Municipal del Libro al filósofo y escritor Darío Stanraiver. Bueno, qué lindo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mucho amor, que es lo que falta y tanto, así que solo agradecimiento. Vamos a aprovechar el tiempo, recuperar la circulación de la palabra a cielo abierto es algo, pero orgásmico. Poder pensar, hablar, inspirarnos, movilizarnos, sintiendo ahí este frescor de esta primavera incipiente. Yo odio la primavera en general, pero ahora estoy contento porque después de este año y medio de encerramiento, de pandemia, de todo lo que implica, y además que la primavera viene con onda, viene con su frescor, no viene tan dura, pero nos abre la posibilidad de esto, de encontrarnos a pensar un poco desde otra perspectiva. Me pidieron un título para esta charla y obvio me incliné por este título que es la filosofía como deconstrucción, que de algún modo unifica dos de mis vocaciones y de mis urgencias. Sigo creyendo, como decía Marx en su tesis 11 sobre Feuerbach, que los filósofos no han hecho otra cosa, decía él, hasta ahora que explicar el mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo. O sea que si la filosofía no tiene una incidencia práctica en la transformación de la vida ciudadana, no sirve para nada, ¿no? Digamos, se queda en elucubración monológica, en discursos masturbatorios, en el mal sentido del término si lo hubiere, y no tiene realmente una praxis que genere una transformación. Después podemos discutir de qué modo se da esa transformación. Haciendo filosofía, ¿qué transformamos? Nos transformamos como sociedad, nos transformamos introspectivamente. La pandemia generó un poco esa dualidad. Yo soy de los que piensa que la pandemia, digamos, no nos mejoró, entre comillas, como especie. O sea que en términos sociales seguimos viendo lo peor del ser humano, no lo mejor. O sea, lo que ha salido es mucha cosa de justamente lo que encierra la metáfora del aislamiento social. ¿Qué es eso? Estar aislado no tiene que ver únicamente con estar solo, sino que el aislamiento me preocupa menos la soledad y más la anulación del otro. Digo, lo que me preocupa del aislamiento es eso, es que uno más que nunca creyó que el otro está a nuestra disposición, que el otro no tiene lugar. El otro se volvió un agente de contagio inminente, imagínense. Ni en las metáforas más distópicas de las ciencias sociales a nadie se le hubiese ocurrido lo que hoy está pasando, porque siempre el otro fue el que contagia y por lo tanto el que había que sacarse de encima. Las peores metáforas xenofóbicas y discriminatorias siempre han hecho de aquel a exterminar justamente una bacteria, ¿no? Y ahora es como que se invirtió, digamos, todo otro es portador de la enfermedad, con lo cual ahí estamos, ¿no? Con los barbijos, los tapabocas,
como dice Paul Preciado, las fronteras se han retraído de tal modo que hoy mi propio cuerpo es mi frontera, ¿no? Digamos, todo el mundo es un extranjero peligroso para la única patria que parece estar ganando cada vez más camino, que es la patria del yo. Eso que llamamos el individualismo, ¿sí? No el individuo, el individualismo, la exaltación, la exacerbación del individuo como único lugar, como único fundamento de todas las cosas. Por eso me parece que en tiempos como estos, la filosofía es un lenguaje a recuperar, porque nos propone una manera de pensar que no cuaja con el sentido común. Yo creo que fueron tiempos filosóficos. Los primeros meses de la pandemia, sobre todo, nadie entendía nada. ¿Qué es lo que sucede con la experiencia filosófica? Colocarnos en ese lugar de asombro. Recuerdo esas definiciones primeras de la filosofía que estudié cuando empecé a estudiar filosofía. Un autor llamado Karl Jaspers, que decía que el origen de la filosofía está en el asombro y que por lo tanto lo que debemos es recuperar la capacidad de asombro. Estamos tan enajenados, tan embotados en un cotidiano que nos lleva puestos, que nos exige cumplimiento, ¿no? Que nos exige rendimiento, que nos olvidamos justamente de pensarnos más allá de esos condicionamientos. La filosofía genera como esa especie de trastorno que nos posibilita corrernos de ese lugar. Yo creo que en la pandemia, casi sin darnos cuenta, estábamos todos viendo nuestros propios límites. Y probablemente la mayoría hayamos decidido, a pesar de visualizar que todo puede ser de otra manera, bajar la cabeza e ir a la más fácil. No juzgo, Digo, el ser humano es este bicho tan contradictorio que por un lado necesita sobrevivir, por otro lado nos vemos sumidos en una melancolía, en una tristeza de pensar que la cosa no tiene salida y sin embargo en el medio de eso no sabemos cómo emprendemos un camino distinto, transformamos la realidad desde lo pequeño. Entonces digo, hay una primera lectura que tiene que ver con que me parece que la pandemia en términos sociales nos colocó en un lugar más jodido, ¿no? Casi como que transparentó lo que ya éramos, eso. Nos puso en evidencia. ¿Vieron esa idea de nos puso en evidencia? Veníamos como medio jugando el juego del ser social, que es el juego de los roles. O sea, uno siempre en sociedad es inauténtico, no se muestra, nadie está diciéndole al otro siempre toda su verdad. O sea, sería la guerra de todos contra todos, ¿no? Tenemos eso que se llama aparato de represión interna, que por un lado permite el lazo social, pero por otro lado nos inhibe, nos quita lo genuino de nosotros. El lazo social fue en el que más se repercutió, me parece, durante la pandemia, esa imposibilidad de encuentro con el otro. Pero creo que aunque en términos sociales todo fue de algún modo en degradé, creo que a nivel personal, a nivel existencial, probablemente muchos de ustedes hayan tenido una experiencia filosófica frente a la pregunta de ¿qué es esto? ¿Qué es esta experiencia del tiempo de la que no estoy acostumbrado? ¿Qué es esta experiencia del espacio? Digo, la sola ausencia de presencialidad en las aulas o en los lugares de trabajo nos colocó en una relación distinta con el espacio, totalmente desacostumbrada para nosotros. ¿Qué es el adentro y el afuera hoy? ¿No? Ahora se está abriendo, decimos se está abriendo, y sin embargo hay algo que se desquició de esa experiencia del orden, tanto espacial como temporal. Quedó fuera de quicio, fuera de eje. Cuando el tiempo queda fuera de quicio, cuando la experiencia del tiempo es otra, cuando no entendemos bien qué día de la semana es,
algo de la productividad colapsa también, porque nosotros estamos acostumbrados a pensarnos en términos productivos y la productividad es una relación entre nuestro trabajo y el tiempo, pero no es un tiempo genuino, es el tiempo en el que nos vemos arrojados, el tiempo del aula, ¿no? Yo di clase infinidad de años, el tiempo del aula, que es hay que empezar ahora a engancharse con la clase, ¿no? Y ni hablar cuando lograba que alguien se enganchara con la clase, que toca el timbre y la clase se termina, el dispositivo ordenador que acomoda, encorseta y obviamente disuelve nuestro deseo, porque es ese deseo de lo que nos cuesta a los docentes que una clase se erotice, tenga onda, y cuando medianamente lo lográs, ¡tuc!, tocó el timbre. Y el timbre lanza a todo el mundo, obviamente, afuera. Pero hay algo ahí en la estructura, pero es la misma estructura que nos sucede, no sé, en el matrimonio. Dije matrimonio y todo el mundo como que prestó especial atención. Veo las cabezas. Pero es, de nuevo, las instituciones que van como contorneando, conformando algo que todo el tiempo, sin embargo, busca sobrepasarse. Ahora hay que amar, ¿no? Es tal vez la peor forma del amor, la coacción. Este es el momento para estar juntos. Y no es el momento en el que decidimos o algo nos pasó o algo sucedió, o se cruzó una mirada indebida, que es la única mirada erótica que buscamos, la indebida, la inconveniente, la incalculable. Pero el dispositivo institucional te exige, ¿no? Ese es el tiempo en el que vivimos, el tiempo en el que amamos, el tiempo en el que damos clase o estudiamos, el tiempo en el que trabajamos. El tiempo es una gran maquinita que dispone por nosotros. Y nosotros tenemos como que acudir a él, a lo que esas molduras exigen de nosotros. Y el amor y el deseo y las ganas, ¿no? ¿Qué son las ganas? ¿Qué palabra esa? Tener ganas, ¿no? Que algo... Yo me peleé a ñares en la escuela con eso, o sea, siempre tuve el mismo, acá hay un montón de gente de la comunidad educativa, siempre tuve la misma paradoja, que es que tenía estudiantes muy copados con la filosofía, pero afuera del aula. El aula los deserotizaba totalmente, era como, no me puedo dar el lujo ni mostrarme copado en la escuela, porque es como un lugar estructurado casi de modo expulsivo para el deseo, pero no es que el deseo no está. Y entonces era fascinante, me acuerdo que durante años preparé a mis estudiantes para las Olimpiadas de Filosofía, que las hacíamos en paralelo, y era hermoso todo lo que sucedía afuera del aula. El aula parecía que algo enajenaba, pero pasa lo mismo con todo, con el dispositivo, saben ustedes tanto o más que yo, el dispositivo institucional del matrimonio genera exactamente lo mismo. Se va como percutiendo algo, ¿no? Se va como desangrando, hay algo que se va perdiendo porque la forma le gana al contenido y la forma nunca exacerba, nunca potencia, disminuye, roba, expropia algo de esa energía que empieza a perderse. Y uno quiere, como la filosofía plantea, recuperar la capacidad de asombro en el matrimonio, en las parejas, lo que sea. Uno está todo el tiempo diciendo, ay, ¿te acordás esos primeros momentos? Es como recuperar ese momento donde todavía no estábamos atravesados por, llámenlo como quieran, la rutina, la administración doméstica del hogar.
que nos domestica, básicamente. Entonces le quita justamente ese candor que en algún lugar se nos va. Y es eso, besarnos como las primeras veces, ¿no? Es eso, a veces uno como que se da cuenta que es por ahí. Como nos damos cuenta con la filosofía es eso. Y creo, cierro esto, creo que en la pandemia algo de eso nos pasó. Porque de repente nos vimos descalabrados. O sea, descalabrado significa el martillazo de Nietzsche. Nos vimos de repente frente a una realidad que nos dimos cuenta que no está funcionando bien. ¿Qué quiero decir con esto? Qué loca la romantización del momento previo a la pandemia. Como, qué horror todo lo que está pasando. A partir de febrero o marzo del 2020 se paralizó el mundo. Queremos volver al mundo tal como era antes. Yo no. Pero no porque el que vino después estuvo bárbaro, sino porque no quiero hacerme la idea de que esa vida supuestamente normal, déjenme que diga normalizada, en la que transitaba mis días, mis afectos, mi trabajo, mi identidad, funcionaba bárbaro. De repente romantizamos el pasado y el futuro. Pensamos que lo que viene va a estar mejor y que venimos de un mundo bárbaro. Yo creo que la pandemia reflejó, transparentó un mundo que venía funcionando mal. Lo que hizo fue llevarlo al extremo, evidenciarlo al revés. Tuvimos todos una experiencia filosófica increíble. Después uno elige, cuando el liberado de la caverna de Platón, y esto para los que conocen y estudiaron en el colegio la alegoría de la caverna de Platón, cuando el que se libera de la caverna tiene un primer momento donde se da cuenta, pues se le caen las cadenas y se da cuenta que vivió todo el tiempo normalizado dentro de una caverna. Cuando tiene la primera experiencia del desencadenamiento, ¿saben lo que hace? Dice Platón en la República, agarra las cadenas y se vuelve a encadenar, decide volver a sentarse y elige hacerse el boludo. Porque sabe que se le está descalabrando el mundo. Y tenemos una reacción, así un instinto de supervivencia en el sentido de ir a la tranquilidad. Es increíble que busquemos tranquilidad cuando somos seres finitos. Digo, nacimos para morir. Olvídense de la tranquilidad. Salvo que nos olvidemos de que nacimos para morir. Pero no nos podemos olvidar. Está ahí siempre. La finitud tocando la puerta. Lo que hay que tratar es de convivir con eso y ver de qué modo. Por eso, digamos, esta experiencia filosófica que fue la pandemia, muchos huyeron. Pero como siempre se viene huyendo, ¿hacia dónde huimos cuando nos damos cuenta que el mundo es demasiado? Y el mundo es demasiado porque, por todo esto que estamos diciendo, por la finitud. Digo, ¿qué significa que el mundo es demasiado? Que cuando somos conscientes que nacimos para morir, y esa es la frase, la fórmula, cuando somos, esa es la finitud, que tenemos un fin, que estamos limitados. Cuando somos conscientes de eso y se nos desestabiliza un poco esa tranquilidad farmacológica que nos habita en el cotidiano. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen, por ejemplo, los grandes filósofos de la angustia, Heidegger, Kierkegaard, ¿qué dicen? Huimos hacia el cotidiano. Huimos, Kierkegaard dice, es un escape, es una huida, no queremos ser demasiado conscientes de que todo puede ser de otra manera, de que puedo, ¿no? Me acuerdo siempre, ahora se va a estrenar, morí de amor cuando vi que en diciembre se estrena Matrix 4, Resurrection. Estoy esperando verlo a Keanu Reeves 20 años más grande, que es básicamente, que ya lo vi en el tráiler y es, bueno, Keanu Reeves. Cuando en Matrix 1 le da,
¿Se acuerdan? Todos la vieron, ¿no? Le da la opción de tomarse la pastilla colorada, la pastilla azul. Yo nunca entendí por qué no se clavó las dos pastillas juntas, porque te dan dos pastillas, elegí, dame las dos, cóctel y a la mierda. Imagínate lo que hubiera visto con las dos juntas. Si con la celeste estás enajenado en la realidad circundante y con la roja ves la verdad, con las dos juntas salís del binario. Estás más allá de lo real y lo aparente, pero bueno, no se animaron a tanto. Yo le escribí a Lana Wachowski y le dije, a ver si cambiamos el guión, voy a ver si me hizo caso. Pero es esta idea de que realmente, digamos, nada, uno todo el tiempo está con la posibilidad de decidir. Aunque sepamos que la decisión puede ser provisoria, aunque sepamos que a veces dura un poco, pero uno decide si se quiere quedar adentro de la caverna o arriesga. No está de moda arriesgar, gente, no está de moda. Está de moda el conservadorismo, claramente. Entonces, es doble el impulso que tenemos que tener, pero el riesgo siempre vale. Hoy veníamos en auto y teníamos la encrucijada de agarrar un camino u otro porque, digamos, y elegimos el riesgo y llegamos bien. No importa, una pavada, pero estaba en el momento que estábamos ahí en el auto y surgió, yo dije, uy, justo iba a hablar del riesgo hoy. Y obviamente no me iba a cagar en esa elección porque iba a contradecirme con todo lo que iba a decir. Y arriesgamos y salió bien. Y a veces no sale bien. El riesgo no tiene que ver con el resultado. No se arriesga para ganar, se arriesga para arriesgar. Para tener otra adrenalina en la vida. Va más allá de eso, ¿sí? No se lucha para ganar, a veces se gana, a veces se pierde, se lucha para luchar, porque te construís una subjetividad en el mundo donde sos un militante, o sea, estás luchando. Estás todo el tiempo, luchando significa estás todo el tiempo incómodo. Hay algo de esa realidad que te incomoda. Nadie que haga filosofía, y es algo que a mí me pasó desde que tuve, digamos, esa especie de conciencia filosófica que me agarró de muy chico, 5 o 6 años, empecé a tener esas ideas. Nadie que estudia filosofía, que se dedica a la filosofía o que haga filosofía, como probablemente les esté pasando ahora si me están escuchando, nadie alcanza la felicidad. La filosofía no te hace feliz. La filosofía cuestiona los parámetros de felicidad hegemónicos. La filosofía no te sirve para ser mejor persona. La filosofía cuestiona por qué todo tiene que servir para algo. Y ni hablar la idea de lo que es ser una mejor persona. Cuestionar es una manera de colocarse frente a la realidad, donde recuperar ciertas cuestiones como por ejemplo la angustia existencial. La angustia para la filosofía no es algo a sacarse de encima. La filosofía busca la angustia, pero no busca la angustia de lo cotidiano, digamos, no. Entrás a tu casa, se te inundó el baño porque se te rompió un caño, te angustiaste, no es que, estoy haciendo filosofía. Llamás a un plomero, los que no sabemos qué hacer en una situación como esa. Hay gente que tiene mayor ductilidad. En mi caso me agarra la desesperación y empiezo a llamar a todo el mundo para que te resuelva ese problema cotidiano. Hay un problema cotidiano. Se te rompió el caño, necesitas resolverlo. El problema busca una solución. Eso es una angustia cotidiana. Las angustias cotidianas se resuelven. Las angustias existenciales no se resuelven. Es al revés. Una angustia existencial no es se me rompió un caño. Una angustia existencial es nací para morir. No hay un plomero para la muerte, gente. Y si alguien viene con la receta, huyan.
porque se está aprovechando de nuestra precariedad, de nuestra vulnerabilidad. Las angustias existenciales nos plantean problemas que no tienen respuesta, como la del caño. La filosofía no se hace preguntas para encontrar respuestas, ¿eh? Eso es lo más extraño de la filosofía. No se hace preguntas para encontrar respuestas. Se hace preguntas para cuestionar las respuestas establecidas. Se hace preguntas para cuestionar las certezas instituidas, esas que conforman lo que llamamos el sentido común, el modo en que se piensa, en que se vive, en que se desea. Heidegger lo llama el impersonal, miren la palabra, el impersonal se, ese. Pensamos lo que se piensa, creemos lo que se cree, consumimos lo que se consume, deseamos lo que se desea. Pero lo peor es que somos pensados por ese impersonal, pero creemos que somos nosotros autónomamente los que producimos ese pensamiento. Esa es la gran eficacia del poder, dice un filósofo francés llamado Michel Foucault. Esa es la gran argucia, la gran eficacia del poder, que no se nos presenta enfrente exigiéndonos, sometiéndonos para que acatemos sus normas. El poder, dice Foucault, no reprime, el poder normaliza. O sea, nos hace creer a nosotros que cuando nosotros suponemos que somos nosotros en nuestra libertad los que decidimos por nosotros, sin embargo estamos reproduciendo los intereses de ese poder. El poder más eficiente, por lejos, es el que no se ve. El que opera de modo oculto, pero oculto en el sentido de que nosotros reproducimos sus intereses en nuestras formas de relacionarnos con lo normal. Confrontar el sentido común, que es lo que hace la filosofía, es confrontar el régimen de normalidad. Todos nos creemos normales, gente. Cada vez que alguno de nosotros se mira al espejo y dice, yo soy normal, el poder ganó. Porque que uno se crea normal, y recupero la etimología de la palabra normal. Normal se supone que es lo que hacemos encajando y adecuándonos a lo que ese sentido común, sistema, sociedad, supone como parámetro de lo que está bien. Ser normal tiene algo masificante, ¿no? Pero creemos que esa normalidad habla como de cierta naturaleza propia que está haciendo, que está reproduciendo lo que está bien, o lo verdadero, lo correcto. Y por eso creemos que hay una forma del amor normal, de la identidad normal. Hay carreras normales. Yo el día que tuve que elegir, yo tenía una duda a los 17 años y me acuerdo que mi vieja desesperaba, ella quería que yo estudiara para contador. Yo le decía, contador de cuentos, digamos, ni en pedo voy a estudiar para contador, pero para no, digamos, generarle nada, para no molestarla, para tranquilizarla, le procrastiné hasta último momento y le decía, me decía, ¿qué vas a estudiar? Ya sabes, estoy dudando, le decía yo. Y yo dudaba en serio, dudaba entre filosofía o letras, que para mi vieja y para el 99% de la población mundial son lo mismo aparte. Y ella pensaba que era entre una carrera medio psicobolche y una carrera normal, ¿no? De hecho, cuando al final le dije voy a estudiar filosofía, la respuesta de mi vieja fue ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Como si el otro que se dedica al periodismo policial y a estar ahí lidiando con delincuentes, policías y cadáveres fuese normal, pero lo quiere más a él. O lo piensa más normal.
policías, cadáveres, delincuentes. Y me traumó mi vieja, como hacemos los padres, básicamente existimos para traumar a la progenie, que es, porque todo el tiempo me dediqué a esto, a cuestionar lo normal, como una respuesta así, extendida a lo que fue esa situación originaria, ¿no? Normal, gente, cuentita fácil, viene de norma, etimológicamente. Normal viene de norma. O sea, lo único que tiene de normal ser normal es estar aplicando las normas instituidas. Ahora, ¿quién dice que esas normas son las normas reales, las verdaderas? Son las normas impuestas. Lo que tenemos de normal es casi un acto de sumisión. O sea, ser normal es ser sumiso a la reproducción de esas normas, que son las normas que alguien las puso, y para algo, y con un interés, y con determinado tipo de orden. Entonces, lo que me parece importante ahí es ver que la filosofía se pelea todo el tiempo con esas condiciones de normalidad, ¿no? Y la pregunta filosófica nos coloca en un lugar anómalo. Si ustedes entran a... me voy a poner la campera porque tengo frío. ¿Me aguantan un minuto? Ahí estamos. Perdón, ¿eh? ¿Qué aplauden? ¿Una campera? No, lo que digo es, digamos, que esas condiciones de normal... esto estaba diciendo, que si uno entra y escucha una clase de filosofía, una discusión filosófica, lo que escucha ahí es, estos están todos drogados. O sea, mi vieja cuando me decía, ¿por qué me tocó un hijo tan anormal? Años 80, ¿no? Mi vieja pensaba que estudiar filosofía era cuestión de terroristas, obvio, veníamos de la dictadura, o drogadictos. Me decía, ¿vas a estudiar filosofía y letras? ¿Terrorista? ¿No? Porque aparte, así, no había argumento. Terrorista, drogadicto. Yo me acuerdo que le decía, bien, igual las dos juntas no. Porque te imaginas, le decía, un terrorista drogado, digamos, no. Pero había como todo un imaginario de lo que era, digamos, un estudio de lo, digamos, normal, que era lo que le pasaba un poco a ella, pero que tiene que ver con lo que en general uno escucha en una charla filosófica. O sea, yo hice para que entiendan de lo que hablo, yo hice un seminario que me saqué un 10. Creo que fue el único día de toda la carrera. Que el tema, el título del seminario era La Nadidad de la Nada. Donde básicamente estuvimos 4 meses discutiendo si la nada es algo o la nada no es nada. Yo, si hubiese un Dios que me dijera, para la eternidad, una vez que te mueras, solo podés elegir dedicarte a pensar una única cosa, tremenda elección. Pero por ahí el afterlife es eso, yo qué sé. Es que solo te podés quedar con una cosa en la cabeza. Para la eternidad, ¿qué elegís? Si la nada es algo, la nada no es nada. Me parece fácil. Yo me iría por ahí. Tuve 4 meses, tuvimos los 12 que nos anotamos en ese seminario. Todo esto viene de un libro, de un texto de Heidegger que se llama La cosidad de la cosa, que es el opuesto de la nadidad de la nada. Imagínense que alguien entra en el mes 2, que aparte le seguimos dándole vuelta, y el gesto es, loco, agarrá la pala, ¿no?
porque además hay toda una idea de que lo que hacemos no tiene sentido. Obviamente agarraríamos a esa persona y le diríamos, perdón, ¿qué es la pala? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de una pala? Y cosas por el estilo, pero más allá del chiste, la filosofía todo el tiempo busca desmarcarse del modo en que se nos dice que hay que pensar. Y la pregunta filosófica de por sí tiene ese componente lúdico muy propio de la niñez, que hace que pareciera que estamos todos pensando boludeces. ¿Es una boludez o no es una boludez pensar si la nada es algo o la nada no es nada? Es fascinante, porque la cabeza primero, o sea, entra en un ejercicio de pensamiento, de abstracción. Yo me acuerdo cuando, ahí vuelvo a la nada, pero me acuerdo cuando terminé el secundario, me acuerdo la profesora Juan, se llamaba de apellido, la profesora Juan, que me dio la última evaluación y aprobé el tercer trimestre de matemática, quinto año. Me acuerdo que dije, a partir de este momento, nunca más en mi vida hago una cuenta. Se acabó la matemática, lo mío, yo estudiaba teatro, poesía, militaba, era todo lo que está mal. Y entonces era, no vuelvo más, entro a estudiar filosofía el otro año, frase de Platón en la República, nadie puede estudiar filosofía si antes no estudia 10 años de matemática. Primera materia que hago, lógica simbólica, argumentación, demostración de teoremas, y me enamoré de la matemática, como era obvio. Salí de la institución y me enamoré de la matemática. Pero, digamos, tiene esto, digamos, que... Quiero decir con esto, la filosofía a veces parece que no está tratando, ¿no? O sea, que se está yendo en abstracciones, pero, digamos, esas abstracciones hace ejercitar nuestro pensamiento como en la matemática. En la matemática es lo mismo. Cuando alguien se queja de tener que estudiar matemática, es más simple como esto. Loco, tu cabeza está funcionando. Y ¿sabes qué? No importa lo que sumás, si sumás naranjas, melones, o si sumás, lamparitas. Es la cabeza funcionando. Esa cabeza funcionando es algo que la filosofía, digamos, genera nuestra posibilidad de encarar cualquier cosa y distenderla. Porque ese sentido común que nos abraza, con ese, porque nos genera eso, nos incendia, nos hace cenizas. Lo que busca justamente es que no pensemos. Lo que hace es inhibir lo que el pensamiento tiene de vida, lo que el pensamiento tiene de deseo, pero también tiene de contradicción, de riesgo. Todo te lo dan servido. Muchas veces me preguntan, ¿qué pensás, Darío, de la sociedad actual, donde hay una vacuidad, ¿no? Un vacío, y donde nadie sabe qué hacer? Y yo pienso todo lo contrario. Yo creo que nuestra sociedad no es una sociedad vacía. El problema de nuestra sociedad es que está demasiado llena. Está sobrehabitada de cosas. Todo es cosa, hasta las personas nos volvimos cosas. Y lo que opera es la lógica de la cosificación y la narcotización de nuestra conciencia, que lo único que tiene que hacer es entregarse al algoritmo. Nada está más afuera del pensamiento que la algoritmización de nuestra subjetividad. Ya no hay más enamoramiento. Hay encuentros que el algoritmo genera. Ya no hay más búsqueda de la identidad. Hay algoritmos que te juntan con los parecidos.
Ya no hay más elección de una carrera o de un estudio o lo que sea. Hay un algoritmo que aún antes de que vos pienses qué carrera vas a estudiar, ya te llenó la red que usás con 10 propuestas que, oh casualidad, son las que estabas vos dudando. Porque te tiraste un pedo y el algoritmo ya lo supo. Qué metáfora. Pero en un lugar abierto da. Pero es, ¿no? Es muy fuerte porque lo narcotizante del algoritmo es que te da lo... O sea, es que tranquiliza. El gran problema del sentido común es que, digamos, es farmacológico. Farmacológico en el sentido de que no solo nos anestesia, sino que provoca en nosotros un determinado modo del placer y de la tranquilidad. Marx, que para mí es el pensador al que hay que volver cada vez más, porque cuanto más se dice que no hay que leer a alguien, más hay que leerlo. Marx, cuando en esa frase ya remanida y que sin embargo hay que volver a leer, y sobre todo el texto donde la evoca, que es la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, la frase es: la religión es el opio del pueblo, ¿no? El opio es una metáfora genial, hablando de las drogas, ¿no? Porque el opio no solo adormece, empelotudiza, aminora nuestra capacidad de reacción, sino que genera placer también. Genera placer. Por eso es tan efectivo. Por eso es tan efectivo estar 2 horas antes de dormir tiktokeando. Es casi no un gesto como... Es la automatización plena, pero en un lugar donde uno no solo no se ve a sí mismo parte de ese automatismo, sino que en ese acto cree que está eligiendo lo que quiere ver. Es el fin de la metáfora. Si Foucault, que murió en 1984, hubiese vivido 30 años más, todo lo que dijo se hubiese quedado corto. O sea, es increíble la implementación de este tipo de formato. Porque el problema es el formato, no el contenido, no es lo que vemos en las redes, sino que en las redes se hayan convertido en una forma de pensar. Lo digo con otro ejemplo. El problema no es lo que se discute en un programa de televisión de panelistas. ¿Qué se discute? Se discute el embarazo de Fabiola, se discute lo que sea. Uno puede cuestionar los contenidos que se discuten en un programa de panelistas, pero a mí no me preocupa eso. Todo es discutible, por suerte. O sea, ¿por qué hay temas que puedo discutir y otros que no? El problema no es lo que se discute en un programa de paneles, de panelistas. El programa es la panelización del discurso público. Invirtamos el esquema. Ese formato es el preocupante. Lo preocupante es que en un aula el docente y los estudiantes hablen entre ellos como si fuese un programa de panelistas de televisión. Porque el pensamiento tiene otra forma. El pensamiento se demora, se contradice, necesita el silencio, va y viene. Pensar es otra cosa, ustedes lo saben, porque ustedes no estarían acá un viernes a esta hora en una charla de filosofía. Hay algo del pensar más allá del dispositivo que los convoca. Y nos pierde, pensar nos pierde. Pero la sociedad en la que vivimos busca todo el tiempo la idea de que somos personas que encontramos nuestro destino. A mí me interesa mucho menos saber quién soy, porque no creo que nunca llegue a saber quién soy, básicamente
por esa finitud de la que hablábamos y porque no me creo ni a mí mismo. Me importa mucho menos saber quién soy y mucho más dejar de ser lo que hacen de mí. Por eso, y llego a la otra palabra, por eso deconstruir, que es el modo en que me gusta hacer filosofía, es siempre una actitud de desarme, nunca una actitud de armado. O sea, ¿qué es deconstruir? Es eso, desidentificarme. Pero porque parto de otra lógica. No creo que nací tipo puro, como un papel en blanco, decía, creo que era David Hume o alguno de los empiristas, como un papel en blanco, que después va llenándose, vas encontrando tu identidad, ni hablar los que piensan que hay una identidad oculta que uno tiene que desempolvar de sí mismo y saber quién es uno. Es increíble que todavía pensemos que estamos en este mundo para saber quiénes somos, cuando somos por un hecho absolutamente fortuito, ¿no? Es tan azaroso el nacimiento. Yo durante muchos años me la pasé muy angustiado pensando el morir, hasta que encontré una manera de angustiarme más, que es pensar el nacer. Porque cuando terminé de entender que no tiene sentido el hecho de que me vaya a morir, me di cuenta que menos sentido tiene el hecho, no de haber nacido, me encanta haber nacido, me encanta estar en este mundo. Ahora, no le encuentro ninguna lógica. Ni siquiera al momento de placer que vivieron mis padres, que fue eso, digo. Yo me acuerdo, entro en una zona peligrosa, ahora aviso, Yo me acuerdo que en una época tenía la infantil idea, tenía igual 20 años, ¿no? Pero tenía la infantil idea de que si mis viejos, cuando tuvieron esa relación sexual en la que me concibieron, la habían pasado bien, yo creía esta pelotudez, que yo iba a salir bueno, ¿entendés? Como que mi lugar en el mundo estaba predeterminado por la eficacia orgásmica de mis padres. Y fui y les pregunté. Porque a los 20 era, ¿se acuerdan? Psicobolche, desfachatado. Entonces fui, me acuerdo que le dije primero a mi viejo, le dije, ¿vos te acordás? Porque ustedes decidieron tenerme. ¿Te acordás cómo fue? Mi papá me miró, me dijo, ni idea. Ni idea. Poner un poco de onda, viejo, mentime. Y fui a mi mamá y le dije, ¿y vos te acordás cómo fue? Obvio, me dijo mi mamá. Fue increíble, mi vieja que es Mirta Legrand. Fue increíble, claro, ella quería simplemente demostrar que ella es la causa de lo que soy yo. Entonces fui yo, que fue increíble. Pero el nacer es fascinante. Más cuanto más ciencia uno lee, más se da cuenta de lo azaroso, lo fortuito. Un segundo después, y nada, era contador. Es una cuestión de un segundo, ¿entendés? O hay que creer realmente que hay un titiritero infinito que está ahí urdiendo el destino de todos. Huir es básicamente una afrenta contra el sentido común. Es una palabra que introduce Jacques Derrida, un filósofo francés a fines de los años 60. Resignifica un término de Heidegger. Heidegger hablaba de destrucción de la metafísica, no importa. Lo que hace Derrida es traducir el término, pero cambiarlo, porque le parecía muy duro, porque no es destruir, justamente. Deconstruir no es destruir, es desarmar. ¿Qué se desarma? Algo que hasta ese momento se presenta como único.
Cuando vos deconstruís, repito, no destruís, sino que visualizás que detrás de todo pensamiento único, de todo fenómeno que se presenta como normal, que detrás de esa única versión con la que se nos presentan las cosas hay otras versiones ocultas. Vos decís, ¿qué es una familia? Y te enchufan la versión hegemónica de la familia. Y todo lo que no encaja en el dispositivo hegemónico de la familia es anormal, abyecto, desviado, queer, enfermo. Porque además el sistema de normalidad sabe cómo excluir. Son expertos. ¿Qué hacen? Patologizan. Todo el que no entra tiene un problema de salud. Y a los que están con problemas de salud, o se los encierra, ¿no? O se los deja afuera de la burbuja, porque son agentes de contagio inminente. Entonces es muy fuerte lo que hay que desarmar ahí. Para cualquier, ahora estamos hace unos meses con las elecciones y antes, escuchando mucho debate, por ejemplo, acerca de lo que es la libertad. Es uno de los temas que se volvió como muy, sobre todo en la discusión electoral, aparece muy fuerte. ¿Somos libres? ¿No somos libres? Cualquier manual de ciencias sociales define, les muestra a ustedes, define la libertad de 7, 8 maneras distintas. Pero hay una que está instalada. El tema es por qué se instaló una, si hay 7 maneras distintas de pensar la libertad. Pero hay una que como que ganó la disputa del sentido. El trabajo, la propiedad, son conceptos. Yo me acuerdo con el trabajo, cuando por primera vez leí otra forma de pensar el trabajo, no lo podía creer. Me acuerdo que quedé tipo, ¿cómo? ¿Trabajar es realizarse vocacionalmente? Eso es no trabajar. Yo tenía tan escindido el trabajo con la vocación, que para mí trabajar es básicamente subsistir. O sea, enajenar tu fuerza física para conseguir el dinero necesario para sobrevivir en el mes. Eso es trabajo. De mí. Es increíble, pero cualquier trabajo. Obviamente hay trabajos más vocacionales, menos vocacionales, pero eso es porque hay una manera de entender el trabajo instalada, hay una manera de entender el amor instalada. Lo que se deconstruyen son las versiones hegemónicas y lo que se busca es poner en evidencia que para cada versión dominante hay muchas otras versiones ocultas, enterradas, aplastadas, ocultadas, puestas por debajo. Versiones que quedaron abajo, aplastadas. ¿Saben cómo se dice por debajo en latín? Sub. O sea, son subversiones. Si hay una versión hegemónica, hay muchas subversiones que son dejadas de lado. Se darán cuenta que la filosofía no puede sino ser una práctica de subversión. Subvierte, o sea, hace emerger esas versiones que han quedado afuera. La escuela, lo mismo, la vocación, el aprender. También hay una versión hegemónica. Claro, por suerte en la escuela se nos mueve otra cosa y uno está todo el tiempo viviendo esa dualidad. Deconstruir no es destruir, es emancipar esas versiones otras. Es eso.
y que esa versión hegemónica se descentre, se vuelva uno más. ¿Vamos a deconstruir la familia? ¿Significa nadie más puede ahora tener una familia tradicional? Sí, podés tener lo que quieras. Ahora, no hay una manera normal de la familia. De construir. Yo vengo trabajando últimamente en la deconstrucción de la monogamia. Tema que no le importa a nadie, ¿no? Me imagino. Y es que muchas veces me dicen, ¿estás en contra de la monogamia? Cero, estoy re a favor, soy re monógamo. Lo único que no creo es que la monogamia sea la forma natural en la que se relacionan vincularmente las personas en términos afectivos. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la manera natural en que se relacionan? No creo en lo natural. Creo que son maneras, versiones. Hay una que se impuso. Pero eso es de construir la monogamia, no es estar en contra de la monogamia, es sacarla del centro. Pero hay algo más que se hace en la deconstrucción, y por eso molesta tanto la deconstrucción, que se muestra el artificio, se muestra el recurso. O sea, piensa en una sociedad no monogámica. ¿Cómo sería una sociedad? Una sociedad no monogámica no es tenés tu pareja y cada tanto estás con alguien otro. Eso es una pareja monogámica abierta, o que se da permisos, o como quieran llamarlo. Una sociedad no monogámica va a un lugar mucho más raigal, que nos cuesta enormidades. Nadie se cuestiona, o sea, cuestionar el matrimonio es fácil. Cuestionar la monogamia es más difícil, pero hasta nos empezamos a animar. Ahora hay un tercer elemento incuestionable. La pareja. No pensamos relaciones sexoafectivas sino en términos de pareja. Es uno y uno, somos dos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que pensar el ordenamiento sexoafectivo en términos de pareja? Porque viene funcionando así, porque facilita las cosas, todo bien. Nadie dijo que salirse, o sea, de la monogamia sea fácil o facilite las cosas. ¿Y a qué voy con esto? Piensa en una sociedad no monogámica. Los lunes estoy con alguien. Pero enamorado, ¿eh? Porque es no monogámica. No significa que estoy con alguien y después tengo vínculos aleatorios. Significa que estoy con muchos vínculos intensamente enamorados en cada caso. Creo historias de amor en cada caso. Los lunes con alguien, los martes con otra persona, los miércoles con otra. Son las con las que estoy, tienen otras historias. Los jueves repito la del martes, ponele porque. Los viernes con otra. Les pregunto, ¿cuándo laburás? ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque entonces me doy cuenta de algo que estaba siempre presente y que la deconstrucción pone a la luz. ¿No será que la monogamia está directamente relacionada con una sociedad de la producción que necesita que nuestras energías estén totalmente administradas y puestas al servicio de un trabajo enajenado constante que implica que estemos todo el tiempo deserotizados en lo que hacemos para poder supuestamente energizar una tarea que no nos deja nada, sino que lo único que genera es la acumulación del capital del que nos contrata? Y entonces ningún sistema socioafectivo le es más pertinente a la sociedad de capital que la monogamia. Porque te pasás el día trabajando para otros. Y después llegás a tu casa, se juntan ahí, se miran, ven Tinelli, cogen, ponele, si podemos llamar a eso encuentro sexual, una vez por semana. Y volvés al otro día a trabajar. Todos con sus celulares, comiendo juntos. La familia tipo. Esa es la familia tipo. Entonces, la monogamia, esto es lo que genera la deconstrucción de la monogamia.
no es dejar de ser monógamos. Hagamos lo que querramos con nuestro cuerpo, con nuestro afecto, con nuestro deseo y con el otro, ¿no? Ahora, deconstruir la monogamia es entender que la monogamia no es una cuestión afectiva, sino una cuestión política. Que vos podés salirte de la monogamia con tu pareja y a la monogamia le importa un comino, porque la monogamia estructura un orden social que después se replica en muchas formas de la sociedad heteronormativa que vivimos, pero que empieza ahí. Hasta los autos están pensados en su fabricación para la familia tipo, o sea, todo, la monogamia es mucho más que un modo de relacionarse afectivamente con el otro. Ya darnos cuenta que la monogamia es una cuestión política es un montón. Ahí algo se deconstruyó fuerte, por eso genera tanto rechazo la deconstrucción, porque desarma demasiado. Y no les quepa duda que nos termina generando una sensación de perturbación. Porque no es que podemos salir de la monogamia, es como, tampoco podemos salir del trabajo enajenado, tampoco podemos salir del aula como institución normalizadora. Salir de modo absoluto no podemos, pero podemos relacionarnos con nuestras prácticas de otro modo. No es lo mismo entrar a un aula sabiendo esto que no sabiéndolo. Y buscás que algo se distienda, que algo irrumpa. No es lo mismo estar en pareja siendo parte del dispositivo amoroso hegemónico que realmente querer encontrarse con el otro desde un lugar distinto. Uno está todo el tiempo viviendo ese vaivén. Creo que ese vaivén es realmente emancipador. Nos obliga a tener otra mirada de las cosas. Por eso, para terminar, me parece fundamental en una sociedad cada vez más masificada, una sociedad cada vez más monocromática, revestida sin embargo de diversidad, una sociedad en la que creemos que elegimos, pero solo disponemos de elegir entre opciones que se nos presentan y no lo que uno quiere elegir. Un sentido común que implementa e imprime las formas de la normalidad frente a una sociedad así, hacer filosofía, hacer deconstrucción, no creo que nos salve, pero por lo menos un poco nos libera. Muchísimas gracias a todos. ¡Grande Varela! Muchas gracias, Darío Stanraiver, quien nos invitó a través de su charla a problematizar el sentido común de las cosas y a desarmar las formas hegemónicas impuestas, algo tan necesario hoy en día. Gracias.